partir del escándalo en el 2016, falta de varios cabos por atar y responsabilidades por establecer. Sin embargo, para las autoridades es claro que algunas de las mayores inversiones de Reficar fueron retrabajos y reprocesos, sobrantes excesivos en inventarios y gastos no asociados a la construcción. Es posiblemente el peor caso de corrupción de la historia de Colombia. Generó pérdidas por corrupción por más de 8.000 millones de dólares, de las cuales se propuso avanzar en la implementación del Plan Maestro de Desarrollo PMD de la refinería de Cartagena, también conocido como Reficar. La falta de experticia, conocimiento y planeación han hecho de este proyecto uno de los más desfalcos y detrimentos de recursos públicos más grandes que ha tenido la nación. El Plan Maestro de Desarrollo de la refinería de Cartagena fue uno de los proyectos más estratégicos especialmente de interés para la nación para atender el autoabastecimiento de combustible y proveer excedente de exportación. Luego de estallar la polémica, se estima que en este escándalo encuentran involucrados funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos, así como la constructora suiza Glencore y la estadounidense. Reficar es una subsidiaria de Ecopetrol y aunque los exfuncionarios investigados insisten en que en el caso no hubo corrupción, al parecer en la obra hubo gastos que no tuvieron relación con la modernización que hubo en una baja productividad de la mano de obra directa, mayores gastos en contratación de personal y demoras en las actividades propias del proyecto. ¿De qué manera afecta la corrupción económica en Colombia? Para responder a esta pregunta daremos a conocer información referente a una de las más grandes polémicas de corrupción económica alrededor de Colombia, sucedida en 2016. Esta tiene que ver directamente con la empresa de refinería de petróleo ubicada en la costa norte del país, Reficar. Consistió, en términos generales, en que varios exdirectivos de la empresa firmaron un contrato en el que se utilizarían unos 95.000 millones de dólares para la remodelación, puesta en funcionamiento y ampliación de la refinería. Sin embargo, hubo una denuncia con respecto a esto, donde gran parte de este dinero fue destinado a pagos suntuosos, como lo calificó la Fiscalía. Es decir, mucho de esto fue utilizado para derroche, viajes, fiesta, planes de esparcimiento, regalos, spa, entre muchos más. La información anteriormente planteada se estará ampliando en el desarrollo del siguiente video, gracias a investigaciones realizadas con anterioridad en base a distintos autores y artículos que hablen sobre el tema en específico. La corrupción en Colombia ha crecido en estos últimos años y especialmente en 2016, que fue el año donde se dio a conocer el posible peor caso de la corrupción de la historia de este país, el caso de Reficar o Refinería de Cartagena, la cual es la segunda más grande del país, siendo el modelo más moderno de América Latina, encargado de refinar el petróleo para conseguir combustibles, gases y productos industriales para el consumo tanto nacional como internacional, y que se dice que este megaproyecto estuvo mal manejado, mal planeado y mal ejecutado. Reficar podría considerarse como la mayor inversión pública en la historia del país. Se estaría hablando de 26.4 billones equivalentes a 3.4% de la riqueza que anualmente se produce en Colombia. Debido a la gran relevancia e importancia de esta refinería para el desarrollo económico del país, se llegan a plantear interrogantes como: ¿existió realmente corrupción? ¿De verdad las inconsistencias se presentaron? ¿Quién asumió la responsabilidad en esta empresa? ¿El fallo presentado por la Contraloría es correcto? Severas inconsistencias en cuanto a la planificación e inversión de este proyecto, y en donde según la Junta Directiva no había ninguna conducta que pudiese ser catalogada como acto de corrupción. Reficar adquirió una deuda con la banca internacional por 3.000 millones de dólares y 2.000 millones con Ecopetrol. Probablemente todas las irregularidades presentadas en acumulo llevó al incremento de costos por EPC, lo cual generó también serios defectos en el manejo de dicho proyecto. El 15 de junio de 2010 y tras fuertes negociaciones, Reficar optó por cambiar la forma de contratación y pago del contrato EPC, en los cuales se pactó una remuneración fija y otra variable. Los antecedentes de dicho proyecto se rigen bajo un marco normativo en donde se contemplan las leyes 81203 y 81903. La primera ley promueve la mayor participación del capital de tipo privado. Cabe resaltar que la misma, durante previa investigación de la Fiscalía, se encontró que fue violada, puesto que se encontraron pagos sin ningún control o sin antes haber realizado algún tipo de auditoría. La segunda se basa en un proyecto que genera una importancia estratégica, modalidad que evitaría generar un tipo de sobrecosto,
lo cual sí ocurrió y en la búsqueda de un inversionista y contratista que llevara a cabo mencionado proyecto. Reficar y CBI celebraron acuerdos con AMOA para pagar esas facturas que fueron rechazadas por el supervisor a cargo del contrato de la obra. Además, que también pagó por gastos suntuosos que no estaban relacionados con el proyecto, lo que incluía la compra de bebidas alcohólicas por parte de CBI y gastos por servicios de spa. También todos aquellos pagos duplicados, ya que CBI subcontrató y cobró de manera independiente equipos y horas cuando ya se había pactado previamente una tarifa que incluía ambos conceptos, y cobró de manera individual por reparación y mantenimiento de los equipos arrendados, cuando la tarifa pactada también los incluía. Y el PIB, el cual sirvió para autorizar esos documentos que necesitaban previa autorización del supervisor, lo cual generó pagos no justificados. Debería realizar procesos de evaluación interna y externa. Los comités de apoyo no han cumplido y no cumplieron con su papel en las discusiones y la toma de decisiones para proteger los recursos nacionales y tener un control efectivo de los riesgos financieros, operativos y de cumplimiento, manteniendo una supervisión clara sobre la falta de control sobre la contratación, queriendo tener un rigor de auditoría de estrategias para el control internos y externos más estrictos para evitar daños de recursos nacionales. Existe un informe en donde se analiza el fallo presentado por parte de la llamada Procuraduría, la cual en pocas palabras finalizó con el concepto de que se trataba de la no existencia de las conductas y del mal procesamiento de la información por parte de los investigados. En este caso vendrían siendo la Junta de Reficar y los funcionarios de administración de ese entonces. Además de que muestran que Reficar actualmente es una compañía que ha logrado operar con una gran eficacia, logrando tasas de retorno netamente positivas, lo cual es de suma importancia para contribuir a la seguridad energética de Colombia. La Contraloría de la República afirma que hubo algún tipo de daño patrimonial, sustentando que con las adiciones de recursos que se hicieron para lograr la terminación del proyecto, se afectó el conocido BPN y la que podría considerarse como la rentabilidad del mismo, por lo cual llega a considerarse como un tipo de dinero perdido. Tal planteamiento, según fuentes consultadas, es absolutamente artificioso y errado, puesto que el BPN sea menor que cero no significa que el CAPEX se pierda, que el valor invertido se haya perdido el capital. Es así como CGR pretende atribuir responsabilidad a los miembros de la Junta Directiva y Administración de Reficar bajo el presunto argumento de haber fallado o incumplido con una promesa de valor que se calculó con base en supuestos errados, dada la subestimación inicial del costo y del cronograma realizados por el contratista, la cual lleva a afirmar que si un capital invertido en un proyecto no logra la rentabilidad esperada, se entiende como perdido, además de afirmar que hubo una pérdida de capital a pesar de que la tasa interna de retorno del proyecto siempre fue positiva. El caso de Reficar todavía es incierto. Todo lo anterior debe tenerse en consideración sin prejuicio de las desviaciones y falencias en las que incurrió el contratista CBI, que era el obligado a la ejecución del proyecto, por lo que hay una controversia de orden contractual en la que se discute si CBI debe o no responder por costos relacionados con fallas en su gestión, tales como baja productividad, retrabajos, incumplimiento del cronograma, anormalidades laborales, fallas de planeación, entre otros aspectos que incrementan más los costos del proyecto. El escándalo que reventó hace 6 años fue uno de los peores escándalos de corrupción de la historia del país. Así es como muchos colombianos ven la modernización de la refinería de Cartagena, una obra que según los hallazgos de la Contraloría tuvo un detrimento muy alto, alrededor de 2,9 billones de pesos. Hubo gastos innecesarios, hubo una baja productividad de mano de obra directa, mayores gastos en la contratación de personal y demoras en actividades del proyecto. También fueron hallados responsables varios miembros de la junta directiva de la refinería y algunos contratistas. En segundo punto, los mismos 4 contratistas fueron igualmente hallados responsables al ambicioso plan para ampliar el proyecto término. Como ya saben, es un escándalo de irregularidades en su planeación y ejecución que le costó a sus altos directivos y contratistas una billonaria condena. Esta decisión se desconoció en abril del 2021. El proyecto de Reficar jamás se ha podido llevar a cabo.
y menos con las listas de errores y horrores y contingencias sucesivas que nos acompañan en la planeación. Una de ellas fue el citado proyecto no respetó los lineamientos centrales del COMES. Otra es la información disponible de rentabilidad del proyecto no justificada la apertura de la licitación internacional. 3. No se entiende por qué en la licitación internacional solo participan Petrotas y Glencore, ninguna de las cuales había construido una refinería. 4. Asimismo se contrató el CBI para el ensamblaje, pero tampoco sabía de refinería. 5. Glencore se retira atemorizada por la complejidad del proyecto con el que estaba familiarizada y Ecopetrol no tuvo de otra sino que recompensar su participación con el 45% de descuento y así evitar litigos. 6. Si la diferencia de costos entre un proyecto lleva en mano y otro con el sistema de costos reembolsables marca la diferencia de un 15% porque lo optó por el más costoso. El 7. Se justificó la continuidad del CBI para evitar el retraso de un año y penalidad de $50 millones. 8. Esperamos que la investigación de la Fiscalía y Contraloría se escudriñen los modelos financieros que dieron lugar a la citada fe en la rentabilidad del proyecto que está en el doble de costo es negativo. 9. La mayor parte del proyecto fue financiado con créditos externos cuyos costos de 15 años bordearán los $500 millones. 10. Finalmente, es claro y un lucro cesante por los retrasos de proyectos atribuidos a una huelga laboral. Resultaría pertinente estimar el costo hoy de un proyecto de esta envergadura. Los colombianos queremos conocer la verdad de este escándalo y que haya responsables penalizados. Dejando un poco atrás el caso sobre Reficar, nos centraremos más en responder la pregunta que se realizó en el presente video. ¿Cómo afecta este tipo de corrupción a los ciudadanos? Las inversiones públicas salen del bolsillo de los ciudadanos. Se supone que estos gastos son utilizados en fines productivos, es decir, el Estado invierte en aquello a lo que se le considera básico e importante, como por ejemplo la salud. Hasta ahí todo está bien, si realmente eso fuera lo que sucediera. Las personas pagan impuestos determinados anualmente por el gobierno para financiar temas como salud, educación, seguridad ciudadana, etc. Todo cambia cuando gran parte de ese dinero va hacia otros lugares o termina en destinos completamente distintos, dejando así vulnerables a quienes están pagando por una vida digna. Por ejemplo, en términos de salud, si mucho dinero se pierde, cada vez menos porcentaje será destinado para este ámbito. Con esto, la salud pública será un problema y si no está bien estructurada, gran cantidad de personas deberán pasarse a la salud privada para tener una mejor vida. Sin embargo, esto no puede suceder porque muchos no se pueden costear algo así. No es solo una rabieta con fundamentos de es mi dinero, es más un hecho. El Estado tiene la responsabilidad de brindarle a las personas una vida digna, de invertir todo lo que sea necesario en los sectores que lo necesiten para que lo anterior se cumpla. A su vez, hacer mejor trabajo en cuanto a casos como el de Reficar y otros parecidos, donde muchas veces el dinero se esfuma sin motivo alguno. Es necesario mejorar en términos de corrupción, no solo la económica.